¿Soy una desgraciada por echar a mi marido desempleado? Soy Laura, tengo 31 años y he estado casada con Marcos, de 30, durante 9 años. Desde afuera, parece que llevamos una vida normal, pero en realidad, la situación en casa es un torbellino de frustraciones y resentimientos. Ambos somos padres de 2 niños pequeños, de 5 y 3 años, y aunque siempre he tratado de ser la mejor madre y esposa, la carga que he llevado se ha vuelto insoportable. La historia de nuestro matrimonio ha estado marcada por altibajos, pero en los últimos 6 años, un patrón se ha repetido. Marcos ha perdido al menos 4 trabajos. El último duró 2 años y medio, lo cual se siente casi como un milagro en nuestra historia. Aunque a veces le doy crédito por haber soportado un ambiente tóxico, también me decepciono al ver cómo este ciclo de desempleo ha comenzado a afectar nuestras vidas en múltiples niveles. Marcos se quedó sin trabajo hace un mes y desde entonces ha estado inactivo. Se levanta tarde, brincando del sueño a la televisión, mientras mi vida gira en torno a la rutina diaria de trabajar, cuidar a los niños y mantener la casa. Siempre he sido la que ha llevado la carga de la vida familiar. Cada mañana, me levanto temprano, preparo a los niños, los llevo a la guardería y luego me voy a trabajar. Recuerdo un día en particular. Estaba en casa, tratando de concentrarme en mi trabajo, mientras Marcos se acomodaba en el sillón reclinable, viendo televisión como si no pasara nada. Fue en ese momento, entre juguetes desparramados y ropa sucia, que decidí que ya era suficiente. Comencé a recoger su ropa y, casi sin pensarlo, la tiré a un lado. No soy tu sirvienta, pensé para mis adentros. Cuando me dijo, ¿qué tan difícil es simplemente tirar mi ropa junto con la tuya? Estalló algo en mí. Eres un holgazán. Le respondí con más brusquedad de la que había planeado. Era la frustración acumulada de años lo que salía a relucir. Ya no haré tus tareas, le dije. Si no vas a contribuir, entonces puedes irte. La verdad es que así pensaba, pero no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. En un impulso, llamé a la policía, lo que resultó ser un error, aunque parece que en ese momento, fue lo único que sentí que podía hacer. El alguacil llegó y habló con él, pero Marcos se negó a irse. Finalmente, decidí que yo me iría con los niños. Pase lo que pase, siempre he sido la cuidadora principal y nunca quise que ellos estuvieran en medio de nuestra guerra. Mientras estuve en casa de unos amigos con los niños, escuché a Marcos hablando por teléfono con su madre. La conversación era desgarradora. Su madre, en lugar de apoyarlo, le decía que yo nunca sería feliz con él y que tenía expectativas irreales. Y sin embargo yo me sentía perdida, herida de saber que, incluso en un momento tan crítico, él no podía ver la montaña de esfuerzo emocional y físico que significaba nuestra vida juntos. Cuando regresó a visitarnos, se mantuvo firme en su postura. Podría haber hecho más, pero podría haber hecho menos. En mi mente, esas palabras resonaban como un eco vacío y frustrante. Así que le respondí que ya no sabía si quería continuar con nuestro matrimonio. A través de todo esto, me he dado cuenta de que me he vuelto distante, alimentando resentimientos que están a punto de hacer estallar nuestra relación. Pido el divorcio desde hace 2 años, porque los cambios parecen nublados por el miedo y la desaprobación. Aquí estoy, lidiando con la culpa y la tristeza, cuestionándome una vez más, ¿soy una desgraciada por esto? O quizás, solo quizás, soy una mujer que ha decidido reclamar su propia vida después de haber intentado, por tanto tiempo, salvar a alguien que se ha dejado llevar por la corriente. Tal vez no soy la desgraciada de la historia, quizás, simplemente soy una madre que busca un futuro mejor para sus hijos, incluso si eso significa afrontar el dolor de una separación. Mientras reflexiono sobre la situación, me doy cuenta de que no solo estoy pensando en mi propia felicidad, sino también en el bienestar de mis hijos. Durante años, he sido la roca de nuestra familia, pero me pregunto si esto es suficiente. Mis hijos no solo merecen una madre que esté presente, sino también un padre activo y comprometido. Cada día que pasan en un hogar tenso y lleno de conflictos, es un día más que les quito de su infancia. Pasaron unos días desde que me fui de casa con los niños, y la realidad empieza a golpearme. Marcos intenta comunicarse. A veces aparecen mensajes cargados de culpa, otras veces de inseguridad. En uno de sus textos, menciona que se siente perdido y que desea una segunda oportunidad. Sin embargo, sus palabras nunca están acompañadas de una acción concreta. Su madre sigue intercediendo a través de él, y las conversaciones se sienten como un juego de poder en el que yo soy la villana. Una tarde, mientras le preparaba la cena a los niños, recibí una llamada de un amigo que me conocía bien. Laura, me dijo con un tono de preocupación en su voz, ¿realmente crees que puedes seguir así?
Has hecho tanto por él, pero ¿qué hay de ti? Su pregunta me hirió de alguna manera, pero en el fondo, sabía que tenía razón. Pronto, todo este sacrificio empezaría a pasarte la factura. Una semana después de nuestra separación temporal, Marcos llegó inesperadamente a casa. Había venido a visitar a los niños, pero vi en su mirada una mezcla de tristeza y desafío. Sus ojos reflejaban el miedo a perder su familia, pero también una tenacidad que no había visto en mucho tiempo. Mientras los niños jugaban en el suelo, encontramos un espacio para hablar, aunque el aire estaba cargado de tensión. Debería haber hecho más, empezó, mirando al suelo. Pero sentí que había fallado en tanto. No sabía cómo salir de este agujero. Yo lo miré de reojo, intentando descifrar si había sinceridad en sus palabras. Se supone que somos un equipo, le respondí, recordando cuánto habíamos luchado juntos en el pasado. Pero ahora me siento sola en esto. ¿Por qué no has buscado ayuda profesional? ¿Por qué no intentas encontrar un trabajo aunque sea temporal? En ese instante, la conversación se tornó en un debate. Marcos intentó justificar su inacción. Menciones de un desempleo que no era culpa suya, excusas que ya había escuchado tantas veces. La discusión se fue intensificando, hasta que las palabras comenzaron a volar como cuchillos afilados. Siempre quieres que todo lo que pase en nuestra vida esté bien, pero nunca lo haces tú mismo, le grité. Me obligas a quedarme en un lugar donde solo veo su falta de esfuerzo. Mis expectativas no son malas, son necesarias. En sus ojos, vi un destello de furia, una chispa que había estado apagada durante mucho tiempo. Mi corazón se encontraba en un conflicto, la ira por su inacción contra el deseo de comprender por qué había llegado a este punto. Las palabras que había pronunciado, llenas de dolor y resentimiento, eran la culminación de años de frustraciones. ¿Era posible que el ciclo se repitiera, que una vez más me viera atrapada en su falta de motivación? Mientras nos alejábamos del tumulto de las emociones, la realidad se hacía evidente. Yo ya no podía ser su salvadora. Después de casi una década de matrimonio, era hora de hacer un cambio significativo. Comenzaba a darme cuenta de que, quizás, debía buscar mi propio camino primero antes de tratar de salvar a alguien más. Días después de esa conversación, decidí que era momento de llevar a cabo una acción profunda. Era hora de hablar con un abogado sobre el divorcio y asegurar la custodia de mis hijos. No porque quisiera hacerle daño a Marcos, sino porque era necesario proteger un futuro que valiera la pena para ellos. Comencé a establecer límites claros. Aunque la decisión del divorcio me llenaba de miedo e incertidumbre, también era un acto de amor. Amor por mí misma, y amor por mis hijos. Finalmente, al cerrar la puerta a esa parte de mi vida, podría abrir una ventana hacia un futuro, en el que solo la felicidad y la estabilidad podían entrar. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Soy una desgraciada por echarlo mientras estaba caído? Tal vez no. Dentro de mí, saber que estoy buscando lo mejor para mis hijos y para mí misma, me llena de una fuerza renovada. La vida es un viaje complicado, y muy a menudo el amor no es suficiente. A veces, es necesaria una decisión valiente, un sacrificio que, aunque duela, se convierte en un catalizador para el cambio. Estoy lista para enfrentar lo que venga. Aunque la vida de madre soltera puede ser aterradora, es un camino que elegiré con la esperanza de un nuevo comienzo, y con la determinación de crear un entorno donde mis hijos puedan prosperar y ser felices. Laura respiró profundamente, sintiendo el peso de su decisión. Decidida, programó una reunión con el abogado para la semana siguiente. Mientras se preparaba para ese encuentro, cada vez que la incertidumbre la invadía, apretaba un pequeño colgante de su abuela, un recordatorio de su fortaleza. Ella había enfrentado muchos desafíos en su vida, y Laura soñaba con ser igual de valiente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Al llegar al despacho del abogado, sentía una mezcla de miedo y alivio. La abogada, una mujer de cabello corto y mirada firme, escuchó atentamente su historia. Es comprensible que te sientas así, dijo con una voz suave. Lo importante ahora es concentrarte en ti y en tus hijos. Esto es un proceso, y tienes que estar lista para enfrentar lo que venga. A medida que discutían los pasos a seguir, Laura se sintió aliviada al escuchar que había opciones para asegurar la custodia y comenzar a construir su nueva vida. Al final de la reunión, un pequeño destello de esperanza brilló en su interior. Pero también sabía que el camino sería largo y difícil. Cuando volvió a casa, sus hijos la esperaban con risas. Ella se unió a ellos, jugando con ellos en el suelo del salón, apreciando esos momentos de alegría pura. Saber que, sin importar lo que sucediera con Marcos, su prioridad serían siempre sus pequeños. Con el paso de los días, Laura estableció una rutina que le permitió consolidar su nueva realidad.
Se inscribió en clases de educación para madres solteras y empezó a buscar trabajos que se adaptaran a su horario. La idea de tener su independencia económica la entusiasmó, y cada pequeño progreso le daba más fuerza. Pero todavía había momentos de duda. Cada vez que su teléfono sonaba y veía el nombre de Marcos en la pantalla, una sombra de confusión la invadía. En su mente, se preguntaba, ¿había realmente cambiado? ¿Sería capaz de renunciar a su papel de salvadora y permitirle seguir su propio camino hacia la sanación? Una tarde, mientras recogía la casa, decidió que tenía que cerrar ese capítulo de una vez por todas. Se sentó con sus hijos, y les explicó que su papá y ella estaban en caminos diferentes, pero que eso no cambiaría el amor que ambos sentían por ellos. La sinceridad en la manera en que lo comunicó hizo que sus hijos respondieran con comprensión, algo que Laura había temido, creyendo que no podrían asimilarlo. Justo cuando pensaba que todo iba a estar más estable, Marcos se presentó en la puerta, los ojos llenos de angustia. Laura, comenzó, he estado pensando. Quiero intentar mejorar, quiero unirme a terapia, conseguir un trabajo, pero necesito tu apoyo. Laura sintió el corazón acelerarse. Era un momento crucial. Podía ver que estaba cambiando, pero ¿era suficiente? Marcos, dijo manteniendo la voz firme, es un buen comienzo, pero esto ya no es solo sobre nosotros. Es sobre nuestros hijos y yo. Necesito ver acciones, no solo palabras. Marcos asintió, y por un momento el aire entre ellos se suavizó. Voy a demostrarte que puedo. Por ellos y por mí mismo, dijo con una determinación renovada. Mientras se alejaba de la puerta, Laura sintió que el futuro seguía siendo incierto, pero había tomado el control. Sabía que el camino hacia la verdadera recuperación requería tiempo y esfuerzo, no solo de Marcos, sino de ella misma también. Así como el ciclo de las estaciones, su vida comenzaba a cambiar, y aunque el invierno había sido largo y frío, la primavera empezaba a asomar, trayendo consigo promesas de un nuevo comienzo. Laura estaba lista para sembrar esas semillas de esperanza y amor en su hogar. ¿Qué desafíos vendrían a continuación? Solo el tiempo lo diría, pero ahora había una llama de esperanza ardiente en su corazón. Al reflexionar sobre todo lo que he vivido, me doy cuenta de que la verdadera fortaleza radica en reconocer mis propias necesidades y límites. He aprendido que es vital cuidar de mí misma para poder ser la mejor madre posible para mis hijos. Comprendo que no puedo salvar a nadie si me estoy ahogando en el proceso. El amor no siempre es suficiente. A veces, es necesario tomar decisiones difíciles para proteger lo que más quiero. Ahora sé que buscar apoyo y establecer límites no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Esta experiencia me ha enseñado que tener valor no solo significa enfrentar el dolor, sino también abrirme a nuevas oportunidades. Y, aunque el camino puede ser incierto y desafiante, estoy decidida a seguir adelante, a construir una vida llena de amor y esperanza, tanto para mí como para mis hijos. ¿Te gustó esta historia? Si te enganchó esta crónica llena de emociones, giros inesperados y momentos que te hicieron reflexionar, no te pierdas los demás videos del canal. Aquí encontrarás relatos reales, consejos prácticos y experiencias que te harán reír, llorar y pensar. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Historias reales contadas con profundidad y honestidad. Consejos prácticos para enfrentar situaciones difíciles. Te esperamos en el próximo vídeo.